Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos ya en la tercera ronda del Tata Steel Masters y os traigo quizás la partida más difícil, no solo de la ronda, sino también de todo el torneo o de lo que llevamos de torneo hasta este momento. Fue entre Fabiano Caruana con piezas blancas y Jan-Krzysztof Duda, gran maestro polaco, con piezas negras. Muy compleja, con muchísimo análisis, así que vamos a empezar. Y Caruana sale con E4, E5, caballo F3 y caballo F6, planteándose así la defensa Petrov. Entran en la línea principal, caballo por E5, D6 expulsando al caballo, vuelve a F3, caballo por E4, caballo C3, todo esto es teoría, caballo por C3, D por C3 y posteriormente aquí las negras jugaron alfil E7 para poder enrocarse. Podríamos pensar que si las negras juegan un alfil G4 clavando al caballo de F3 sería algo temprano, ya que tras H3 y retirarse el alfil a H5, las blancas podrían jugar un dama D5. Y como vemos, pues se está atacando el punto de B7 para posteriormente capturar o poder capturar la torre, y también se está amenazando a este alfil que está sin defender. Por lo tanto, aquí las negras deberían ya entregar alfil por caballo, que aunque no es definitivo, pues ya tendrían algo de desventaja. No obstante, siguiendo con la partida, se juega este alfil E7, alfil E3, jugadas de desarrollo, caballo D7 y dama D2. Posteriormente, enroque en corto por parte de Krzysztof Duda y por parte de Caruana jugó enroque en largo. Por lo tanto, de alguna manera, sobre todo en el flanco de dama, vamos a ver pues bastante movimiento por parte de los peones y ataque directo sobre el rival enemigo. La partida continúa con caballo F6, alfil D3 y C5 por parte de Duda, lanzándose al ataque con los peones. Torre H, G1 para poder lanzar el peón de G4, y de momento Duda pues lo ignora y juega un B5, G4, y aquí jugó un alfil B7 Duda, siguiendo con el desarrollo de sus piezas en el flanco de dama, y podríamos pensar por qué no capturar el peón de G4 con el caballo, ya que todavía estaría defendido con el alfil, y sería un error que prácticamente podría costar la partida a las negras. Siguiendo con una de las líneas del módulo, se podría jugar alfil H6 y tras la captura del caballo, dama por H6. Ahora el peón de G7 no puede capturar, ya que está clavado por la acción de la torre sobre el rey, por lo tanto deberían jugar G6. La línea continúa en que las blancas sacrifican todo en G6, primero el alfil, se captura con el peón, posteriormente la torre, se captura con el peón DH y tras varios jaques con la dama se libera la torre, la columna G para que entre la torre, por lo tanto dama por G6, jaque, rey H8, nuevo jaque con la dama en H6, rey G8 y es cuando entraría la torre a G1 para dar un jaque, y aquí ya están perdidas porque pueden ir poniendo todas las piezas, que todo está controlado por la torre, el caballo y la dama, y finalmente pues hay varias líneas de mate, y si intenta escapar el rey pues vendría un mate directo en G6, ya que el rey pues no puede escapar por ninguna de las casillas que controla la dama. Por lo tanto, aquí Duda no capturó el peón de G4 y siguió con su desarrollo alfil B7, dama E2 y posteriormente C4. Como vemos, el alfil de casillas blancas de Caruana está prácticamente encerrado y la única casilla que le queda es ir a F5. Aquí Duda continuó con torre E8 y por qué no jugar este G6. Vamos a ver un momentito esta línea que hubiese pasado. Las blancas podrían haber contestado tranquilamente con un caballo D4 y tras G por F5 con la idea de capturar el peón, se hubiese capturado con el caballo, caballo por F5, y como vemos pues las piezas blancas están bastante activas y prácticamente hay líneas de mates en bastantes jugadas, no llegaremos a eso, pero tienen cierta ventaja. Por lo tanto, no es buena idea ni hacer este G6 debilitando la estructura de peones, ni tampoco pues capturar el alfil en F5. Siguiendo con la partida, se juega este torre E8, jugada de desarrollo, y posteriormente caballo D4, centralizando
al caballo blanco, hace lo propio Duda, y aquí podríamos pensar de nuevo jugar este G6, pero sería la misma idea. Las blancas incluso podrían jugar en esta ocasión un dama D2, y tras G por F5 pues nuevamente se abre la columna. G por F5 jaque, el rey se tiene que retirar a H8, y aquí pues también hay bastante actividad y bastantes posibilidades de que las blancas tengan ventaja, si no decisiva, pues bastante amplia. Por lo tanto, se juega este caballo de 5, también centralizando el caballo de negras, y posteriormente se juega caballo E6, una jugada en la que se está entregando el caballo, ya que lo podría capturar el peón de F7, pero aquí Duda jugó dama A5 con la idea de entrar con su dama por A2 y así pues tocar al enroque enemigo. Y vamos a ver un momentito por qué no capturar este caballo gratis, que no lo era, ya que el alfil podría capturar dando un jaque, y al retirarse el rey pues caería este caballo, ya que está atacado por torre y alfil y solo defendido por una pieza negra. Por lo tanto, no cayó en esta trampa Duda que le tendió Caruana, y la partida continuó con este dama A5 y posteriormente dama F3, una jugada que a priori pues parece que no es muy común, ya que de alguna manera la dama blanca se está autoclavando, aunque este alfil también vemos que está sin defender. Aquí es bueno que este rey no esté en B1, que en este tipo de posiciones y en enroques largos pues se suele jugar para estar acompañando y defendiendo, pues por ejemplo, al peón de A2 de una posible entrada de la dama, ya que en caso de que el rey estuviese en esta casilla en B1 podría venir fácilmente un caballo por C3 jaque y caería la dama blanca. Por lo tanto, aquí es de alguna manera puede estar segura en esta situación la dama, pero vamos a ver por qué no capturar con la torre y hacer un sacrificio de calidad por parte de las blancas, a ver si les conduciría a ganar la partida o ganar material. De momento lo están entregando en esta línea, ya que tras torre por D5 vendría alfil por D5 y posteriormente podría venir un segundo sacrificio por parte de las blancas, caballo por G7. Aquí el error sería capturar el caballo en G7 y la continuación para las negras, sería dama por A2 y la partida continuaría. En caso de capturar este caballo, vamos a ver la línea, ya que perderían, ya que tras esa jugada se podría jugar G5, posteriormente este dama por A2 con la idea de hacer un jaque y capturar posteriormente la torre, pero aquí vendrían las blancas ya activándose bastante con la dama en H5 y prácticamente hay líneas de mate tras capturar el peón de H7, vendría la torre para defender en H8 y posteriormente dama H6 jaque única, rey G8, posteriormente alfil D4 y aquí, para evitar este mate con la dama en G7, tendrían que colocar el alfil las negras en F8. No obstante, tras dama F6, el mate vendría o en H8 o si se pone el alfil en esta casilla. Las negras podrían responder con un dama A1 jaque y tras retirarse, pues el mate está ahí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, este torre por D5 no sería bueno en caso de que las negras no capturasen el caballo en G7, como hemos visto, y la partida continúa con este dama F3 y alfil F6. Aquí podríamos pensar, ¿por qué no en vez de este alfil F6? Vamos a ver qué pasaría con este caballo por C3, como hemos comentado, que aunque no se está dando un jaque, a ver qué pasaría en esta situación. Las blancas podrían capturar el alfil que está sin defender y posteriormente tras caballo por A2 jaque, el rey nunca puede salir por esta casilla que está cubierta por la dama, vendría a B1 y posteriormente tras F por E6 podría venir un sacrificio por parte de las blancas en H7. Tras ese jaque, el rey captura y permitiría a la dama blanca regresar a E4 dando un nuevo jaque y la partida pues continuaría. No habría ventaja prácticamente para ninguno de los jugadores. Por lo tanto, en esta ocasión Duda es el que no entra en esta posición. La verdad que la partida es bastante compleja, con muchas posibilidades para ambos jugadores, y continúa con alfil F6.
Posteriormente se juega G5 atacando a este alfil y en esta línea el alfil no puede volver a E7, ya que aquí habría directamente un sacrificio de alfil dando un jaque. El rey no podría venir a H8, ya que en caso de no capturar el alfil podría venir la dama con opciones ahora de mate apoyado por el caballo de E6 y aquí se tendría que defender, pues por ejemplo con la torre, alfil por G8. Hay varias líneas. Una de ellas es entregar la dama en C3 para proteger este punto de G7 y tras B por C3 se podría colocar el alfil en F8. Posteriormente podría venir un torre G4 por parte de las blancas y aquí pues sí que tendrían opciones de mate las blancas. Es por eso que Duda no hace este alfil E7 y prefiere jugar alfil por C3. Todo se vuelve una locura, el caballo lleva amenazado por varias jugadas, también ahora se está amenazando capturar este peón, la posibilidad de entrar con la dama en A2, también un sacrificio por aquí en H7, es una auténtica locura y la partida continúa efectivamente con este alfil por H7 jaque, rey por H7 y G6 jaque. Una jugada espectacular por parte de Caruana, que se está lanzando al ataque, sacrificando piezas. Aquí no puede venir el rey, ya que está protegido por el alfil. Tampoco se puede capturar el peón con el rey, obviamente, porque está la torre, mejor así. Y la jugada que sigue es F por G6 y caballo G5 jaque. El rey está más seguro no en G8 sino en H8, que es donde va, y posteriormente se juega alfil D4. Aquí esta jugada es muy buena por parte de Caruana y podríamos pensar por qué no, siguiendo una de las líneas, jugar este torre por D5. Tras los cambios, alfil por D5, dama por D5, vendría la dama negra a A2, capturar el peón con posibilidad de dar mate, ya que el rey no puede escapar por D2, ya que está controlado por el alfil. Por lo tanto, la siguiente jugada sería B por C3, permitiría este jaque y tras retirarse el rey a D2, las negras capturarían la torre y prácticamente hay igualdad. El ataque de las blancas se ha desvanecido, por lo tanto requiere de bastante cálculo, no lo hizo Caruana y la jugada que hizo es alfil D4, una jugada muy buena que por un lado está protegiendo el peón de B2, como vemos, también está más activa para el ataque y aquí la jugada que hizo Christophe Duda fue jugar alfil por D4, lo que permite capturar con la torre y la idea final de Caruana es que ahora tiene activa esta torre para entrar en la columna H y dar un jaque directo. En caso de que las negras jugasen este dama por A2, ahora con la idea de entrar y dar un jaque y capturar la torre, no sería válido, ya que tras torre H4 jaque el rey sería ejecutado en G8 con la dama en F7. Por lo tanto, con muchísimos temas, aquí lógicamente no juega Duda este dama por A2 y juega caballo F6 para protegerlo. Siguiendo con la partida, se juega dama por B7, había quedado, como hemos visto antes en la línea de este caballo que venía F3, el alfil sin defender y capturable para la dama. Así lo hace Caruana y posteriormente viene torre a B8. Tocando a la dama, esta se retira a F7 y ahora aquí las blancas tendrían que tener cuidado con este punto, ya que Duda lo aprovecha y da un jaque con la torre en E1. Es mejor no capturar con la torre, ya que posteriormente vendría un jaque y aunque no sería mate, pues nuevamente aquí las negras ganarían algo de ventaja. Por lo tanto, lo que hizo Caruana tras este jaque en D1 fue, en E1, fue torre D1 y tras esta posición se jugó torre por G1, torre por G1 y torre E8. La misma idea tiene Christophe Duda, pero en esta ocasión, en caso de hacer un torre E1 jaque, tras la captura de la torre blanca, vendría mate con la dama en E1. Por lo tanto, una buena solución que encontró Caruana fue bloquear con su caballo, caballo E6. Ahora la torre ya no tiene opción de entrar directamente en E1 y además, como vemos, se está dando mate en una por parte de la dama apoyado por el caballo de E6. Por lo tanto, aquí Duda tuvo que entregar calidad y tras torre por E6, dama por E6 y aquí es cuando
en duda capturó el peón para entrar con la dama en A2 y posteriormente dar un jaque. Y en este momento es donde Caruana pues perdió la opción de ganar la partida, ya que tendría que haber hecho un movimiento bastante complicado, o una secuencia de movimientos, mejor dicho, bastante compleja y bastante difícil de ver. La partida se jugó dama H3 dando un jaque, pero aquí tendría que haber jugado torre por G6, evitando, si no este dama A1 jaque, sí la captura de la torre posterior en G1. Además, esta torre se está activando y vamos a seguir un poquito la línea, ya que es muy interesante, y luego la vamos a comparar con otra posición real que pasó en la partida. La partida, o esta línea, perdón, continuaría con dama A1 jaque, rey D2, D5 para apoyar al caballo a saltar posteriormente a E4, y tras dama F7 con posibilidad de dar mate en G7 vendría caballo E4 jaque, rey E3 y posteriormente dama por B2. No puede haber jaque, ya que de momento lo controla el punto de G7 la dama de B2. Posteriormente se jugaría dama F8 jaque, rey H7 y dama F5. Dama F3 jaque, rey F4, dama D2 jaque, el rey se retira a E5 y posteriormente tras dama por F2 capturando un peón habría cambio de damas, dama por F2, caballo por F2 y torre G1. Y aquí paramos para ver a dónde habría llegado esta línea con este torre por G6 que hemos visto al principio. Y lo más importante de esta línea es que solamente hay 2 peones blancos con torre por caballo y 5 peones. Por lo tanto, tienen las negras 3 peones de más, pero no tienen esa calidad. Lo más importante para las blancas aquí es la situación del rey. Esta posición, que no es lo que se jugó en la partida, este torre por G6, sino vamos a seguir con la partida ahora. Dama H3 jaque, rey G8, dama E6 jaque. Aquí vienen varios jaques con posibilidad de terminar en tablas. Dama H3, nuevo jaque, el rey vuelve a G8 y la dama se va a A3. Por lo tanto, prácticamente las negras están obligadas a cambiar la dama. Jean-Christophe lo acepta perfectamente y tras dama por A3, B por A3. Y ahora la diferencia entre esta posición, que son 6 peones contra 4, por lo tanto es verdad que las negras solamente tienen 2 de ventaja y 2 de ellos están clavados, pero la gran diferencia es que el rey se encuentra en C1. Y si volvemos a la anterior, fijaros qué buena posición tenía el rey en todo el centro del tablero para poder capturar peones en el flanco de dama. Por lo tanto, Caruana no lo vio o no supo aprovecharlo. Aún así, está realizando un principio de torneo bastante interesante con la partida de ayer, que a mí me encantó y tenéis también aquí en el canal, aquí arriba. La partida continúa con rey F7 para proteger el peón de G6 y vamos a ver lo que pasa a continuación. Rey D2, A6, rey E3, perdón, el rey ahora se tiene que activar y entrar al centro, y caballo D5 jaque. Tras rey D4, el caballo vuelve a E7, pero ahora este caballo está protegiendo el punto de G6 y permitirá al rey llegar al flanco de dama. La próxima jugada es torre E1 y aquí tenía una segunda oportunidad Caruana también de ganar prácticamente la partida, ya que no debería haber hecho este torre E1 y sí jugar este A4. Las negras no podrían capturar, ya que si no, pues serían capturables muy fácilmente con la torre. Y tras este A4 vamos a ver esta línea también muy interesante. Se podría jugar rey E6, A por B5, A por B5, y la idea es que este rey tiene que capturar pues el peón de B5 y posteriormente el de C4. La línea continuaría con torre G5 atacando al peón de B5 y tras caballo F5 jaque, rey C3. El caballo ya se ha retirado del flanco de dama, el rey se está acercando cada vez más, rey F6 tocando la torre, esta se retira a G1, G5 y posteriormente rey B4. Caballo D4 para defender el peón de B5 y se podría jugar torre D1 tocando al caballo. Rey E5 para proteger el caballo y también el peón.
en caso de mover este caballo, y posteriormente podría venir C3 atacando nuevamente al caballo. Este finalmente se retira, por lo tanto se puede capturar, pero de momento habría que jugar H3 para evitar una captura por parte del caballo en H2. Posteriormente se jugaría rey E6 y ahora sí las blancas capturarían ya un primer peón y tendrían bastante ventaja. Por lo tanto, no jugó este A4 que debería haber jugado y jugó torre E1. La partida continúa con rey E8, no obstante permite al rey ir al flanco de dama y posteriormente se juega este A4. Ya es tarde, ya que tras rey D7 se juega A por B5, A por B5 y tras torre G1 pues el rey llega a su destino. Rey C6, H4 y posteriormente caballo F5 jaque. El rey se retira a C3, caballo por H4, capturan las negras un nuevo peón y la partida continúa con rey B4, caballo F3 tocando la torre. Esta aprovecha para capturar el peón de G6 y caballo D4, atacando al peón de C2. C3, caballo E2, torre por G7 y tras caballo F4 las blancas jugaron, Caruana jugó un rey A5, caballo E2, rey B4 y posteriormente caballo F4. La partida iba a terminar ya con este rey A5 y la idea de las negras era jugar el caballo a D5 para poder dar un doble desde esta posición al caballo, al rey, perdón, y al peón, y este rey estaría obligado a retirarse a una de estas casillas sin quedarse en esta defendiendo al peón. Por lo tanto, las negras podrían capturar el peón de C3. No obstante, no hubo posibilidad. Nuevamente se jugó caballo E2 y tras rey B4 firmaron tablas. Una pena para Caruana, porque para mí la partida de ayer fue espectacular y hoy le ha fallado, pero yo creo que está en muy buena forma. Y vamos a ver un momentito cómo está el campeonato, o el torneo mejor dicho, hasta este momento. Y ahora está más apretado tras esta tercera ronda. En primera posición hay varios jugadores, hay 5 jugadores. Grandelius, que estaba ayer con 2 puntos sobre 2, que os traje también una partida de él. Fabiano Caruana con 2 de 3, Anis Giri, Magnus Carlsen y Pentala Harikrishna. Posteriormente hay varios jugadores con 1,5 puntos y destacar que está un poquito retrasado el niño Antón con 1 sobre 3. Mañana vuelve a tener una partida difícil. Hoy ha perdido con negras, mañana juega con negras contra Maxime Vachier-Lagrave, por lo tanto va a ser complicado, pero así es el torneo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en otra partida. Un saludo, chao.